Shalom a todos, un saludo cordial desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel. Hoy quiero conversarles acerca de lo que yo llamo el síndrome de Don Quijote en la Kabbalah. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de los desequilibrios espirituales a los cuales el estudiante inexperto puede verse expuesto si no tiene la guía correcta, si no sabe mantener el equilibrio una vez que se presente ante él un caudal tan grande de conocimientos que pueden ir desde lo más básico hasta conocimientos avanzados o conocimiento de muchos temas con los cuales trabajamos en la Kabbalah, que si el estudiante no tiene la guía correcta, puede llegar a la locura espiritual. Y esto es muy peligroso, es una realidad. Existen varios errores que comete el estudiante inexperto y principalmente si viene de una tradición que no es el judaísmo. Uno de estos errores es pensar que lo que la persona ahora está escuchando por primera vez en cuanto a la Kabbalah es lo mismo que esa persona ha aprendido o estudiado de otros sistemas espirituales, o sea, de información que ya conoce ese estudiante. Entonces, ¿qué sucede? Que escucha conceptos nuevos y él, en base al conocimiento que tiene, asocia lo que está escuchando con lo que ya él aprendió, ya sea de la religión que tenía. Por ejemplo, si es cristiano, si es budista, si es hindú, de lo que cree esa persona, asocia los conceptos cabalísticos porque escucha palabras, términos, ciertos conceptos y cree que es lo mismo, y por tanto él dice, pues esto es lo mismo que yo creo, y por tanto él va a interpretar ese concepto en base al conocimiento previo que ya tiene. Eso es un error muy grande. Porque aunque en la Kabbalah hay muchas similitudes con otras tradiciones espirituales, el entendimiento que tenemos en la Kabbalah no es el mismo que otras espiritualidades. Hay una diferencia muy grande, porque la Kabbalah está en la espiritualidad del judaísmo. Y es evidente de que la religión judía, la espiritualidad judía no es lo mismo que el cristianismo, ni el islam, ni el budismo, ni otras tradiciones, por mucho que se parezcan o por mucho que otras religiones y espiritualidades hayan tomado cosas del judaísmo, no es lo mismo. Entonces, si usted viene de una tradición que no es el judaísmo y aprendió conceptos que ahora piensa, diga, es lo mismo porque es la raíz. No, no es lo mismo. Por eso es que vuelvo a enfatizar, cuando uno estudia o entra o se le presenta ahora el conocimiento de la Kabbalah, tiene que vaciarse, tiene que desaprender todo lo que ya había recibido para que ahora pueda recibir un conocimiento nuevo. Y el error que cometen los estudiantes que se inician es que dejan su vasija llena y empiezan a mezclar cosas y empiezan a razonar en base a lo que ya han aprendido. A eso comienza a causar una distorsión de los conceptos o de la verdadera espiritualidad de la Kabbalah y le empiezan a mezclar Kabbalah o a asociarla con todo tipo de espiritualidades y ideas que no son conceptos cabalísticos. Y luego te encuentras libros, gente hablando por YouTube, conferencias, hablando de cosas que no están en la tradición de la Kabbalah. Entonces, no tenemos que tener cuidado. Yo siempre digo que tiene que haber un respeto. Es cierto que en una esencia hablamos de ese creador, de ese Ein Sof, de la fuente de todo, muy bien. Pero aquel que entienda y sepa de espiritualidad entenderá que en los mundos más bajos o inferiores hay una manifestación de pluralidad de la energía y la manifestación no es igual. No es lo mismo una roca que una rosa. Podemos tener el concepto filosófico de decir, bueno, que la energía que viene del mismo origen, muy bonito, usted diga lo que usted, podemos ser filósofos, filosofar sobre temas, pero no es lo mismo, porque si diríamos que la energía viene de un mismo sitio, bueno, muy bien, ahora a partir de hoy no coma alimentos, coma rocas, a ver si puede, a ver si es lo mismo. No es lo mismo, aunque digamos que el pan o los alimentos también vienen de la energía, no es lo mismo comer alimento que comer una roca. Entonces yo siempre digo, no se pueden mezclar los conceptos, no se pueden mezclar las espiritualidades, hay que respetar las energías. Y por tanto, cuando en este mundo se manifiestan diferentes corrientes de espiritualidades, usted ve que no es lo mismo. No son las mismas religiones, hay diferencia. Y por tanto,
uno tiene que respetar cada sistema espiritual. ¿Sabe por qué? Porque esto no se trata de un concepto de algo solamente mental. No, hay fuerzas espirituales detrás de cada camino espiritual. Detrás del budismo hay espíritus, hay seres que fueron los que desarrollaron ese concepto y no se hicieron judíos. Y la espiritualidad judía no es lo mismo que la espiritualidad cristiana, ni la espiritualidad islámica. Por eso es que hay diferencias de religiones y entendimiento, porque si fuera todo lo mismo, ¿para qué crear algo nuevo? Para eso entró ya cualquier sistema, da igual, ¿no? Y no es así. Los sistemas son diferentes. En este mundo, es una ley que hay que entenderla. Estoy en la cábala básica. En el mundo del universo de Asia, a medida que va bajando la energía, se va diversificando y no es igual. Pues sí, porque si vamos a decir que todo es energía y todo viene del Ensof, entonces habría que decir, como dije ahorita, que una roca y el alimento es lo mismo. Filosóficamente podríamos llegar a esos conceptos, bueno, pero hay una diferencia. Por algo es comida y por algo es una roca, por algo es una flor y por eso el otro es una tierra, aquello es un río, aquello son las nubes, no es lo mismo. Y detrás de eso hay energías, poderes que históricamente hicieron posible el surgimiento de esas espiritualidades. La espiritualidad, por ejemplo, del budismo, es una espiritualidad que si uno estudiase, sí encontrará muchas similitudes con la Kabbalah, pero el budismo no es Kabbalah, porque por algo el que inició el movimiento Buda partió incluso del hinduismo y rechazó todos los conceptos hindúes y todos los conceptos de otras espiritualidades, del cristianismo, del judaísmo y de tantas otras cosas, y creó algo nuevo, porque el judaísmo precede a la espiritualidad de Buda. Y Buda nunca intentó convertirse al judaísmo, nunca vio que fuese lo mismo, no creemos lo mismo. Entonces tiene que haber un respeto. Sí, buscamos los puntos en común para, como seres humanos, respetarnos. Yo puedo respetar al budista, yo puedo respetar al cristiano, yo puedo respetar al musulmán, al hindú, a quien sea, al ateo, pero ojo, no es lo mismo. Y detrás de cada corriente espiritual hay fuerzas espirituales que por algo se está manifestando la diferencia. No podemos ser ciegos. Siempre lo digo, la gente que entiende las cosas mal piensa que unidad es que todo sea lo mismo. Eso no es unidad. Unidad es entender la unicidad del todo en la multiplicidad, en la variedad de cosas. Esto es muy importante que lo tengamos presentes. Ahora, eso es un aspecto. El otro, que está más relacionado con el tema de este vídeo, es lo que yo he llamado el síndrome de Don Quijote en la Kabbalah. ¿Qué significa esto? Nos dice Miguel de Cervantes y Saavedra en su obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, la novela más importante del mundo, probablemente el libro más leído de la historia de la humanidad después de la Biblia, que a Don Quijote o Alonso Quijano es su nombre real, se le secó el cerebro de leer tantos libros de caballería. Y llegó el punto en que el hombre ya no podía distinguir entre lo que era la realidad y las novelas que leía. Llegó a mezclar lo fantasioso con la realidad y se volvió loco, perdió la razón, llegó a la locura. Ya él pensaba que todo lo que leía en los libros era la realidad del mundo en que él estaba y por eso salía a su casa y en vez de ver molinos veía gigantes y estaba trastornado, no podía distinguir entre el mundo fantasioso y el mundo real, porque pensaba, los mundos se le mezclaban, pensaba que era lo mismo todo. Y ese es un error grave que cometen la gente en la espiritualidad. Piensan que otra vez es lo mismo todo y no es así. Entrar de golpe a todo que sea espiritualidad, cábala, 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 día y noche, eso vuelve loco a la persona. Nadie estudia cábala así todo el tiempo. Nosotros en el judaísmo tenemos un equilibrio. Nosotros vamos al mundo espiritual, pero bajamos a la racionalidad de las cosas cotidianas de este mundo, lo cual va más allá de, del trabajo que tenga cada cual o de las quehaceres de su día a día, la crianza de los hijos, el matrimonio, tantas cosas. Irse de viaje, todo eso te vuelve al mundo normal. Pero ese no es el punto, porque la mayoría de los cabalistas no andaban ni de viaje, ni andaban dedicados a muchas cosas. Lo de ellos era todo el tiempo en cosas espirituales. Pero ¿cómo entonces los cabalistas mantenían el equilibrio? Bueno, todos los cabalistas eran rabinos, eran sabios que, como todo judío,
siguiendo el modelo que sigo yo y siguen todos los sabios, tenemos que llevar un equilibrio entre libros espirituales y lo combinamos con libros racionales. ¿Qué significa esto? Usted se percatará, si ha estudiado en profundidad qué es la espiritualidad de la Kabbalah, que también se le llama una filosofía. Por eso muchos rabinos, muchos cabalistas eran filósofos. Estudiaban las obras de Aristóteles, de Sócrates, de Platón, de Avicena, de Al-Ghazali, de los filósofos. ¿Por qué? Porque la filosofía lleva a uno a pensar con racionalidad, a bajar, a poner los pies en lo lógico, en lo científico. Entonces, nosotros en la Kabbalah, siguiendo ese modelo, al igual que el modelo de los cabalistas antiguos y los cabalistas de hoy, porque los cabalistas todavía existen, están acá en Israel. Entonces, ¿cómo se combina eso? Para nosotros lo combinamos, siendo judíos, lo combinamos con el estudio de las leyes judías, de la halajá. ¿Por qué? Porque las leyes judías, el estudio del Talmud, el estudio de leyes, nos baja la materia. ¿Porque qué estudiamos el tema de las leyes? Bueno, el tema del matrimonio, la comunidad, la familia. O sea, que nos baja a pensar y estar con la mente ocupada en cosas lo que otros llamarían temas mundanos. O sea, temas que tienen que ver con el matrimonio, con el divorcio, con el tema económico, el dinero, y estamos desarrollando la mente también a nivel racional. Leemos libros científicos, libros de filosofía, libros de psicología. Entonces, tenemos una dieta también de lectura y una dieta espiritual que va acompañada, yo diría que en varias partes, pero hay tres partes importantes. Todo judío, todo cabalista de tiempo antiguo, como todo cabalista de tiempo actual, en el mundo judío, tenemos un equilibrio que está no solamente en el estudio, también con los hábitos espirituales que tenemos. ¿Qué significa hábitos espirituales? Que, bueno, vamos a la sinagoga, hacemos nuestros rezos, estamos en una comunidad, porque nadie puede ser un místico apartado, perdido del mundo solo. No, todos los místicos vivían, tenían sus comunidades, eran judíos, estaban organizados. Entonces, vamos al Shabbat, estamos en la cena con los familiares, con los amigos, tenemos una vida equilibrada como toda gente normal. Porque ¿qué tiene eso de diferente de otras personas? Que tengas una familia, que tengas una cena, que tengas amistades, que vas a la escuela a estudiar, yo voy a la yeshiva, el otro va a la universidad. Entonces tenemos una vida como todo el mundo. Ah, en cierta hora del día, quizás en las noches o cierto horario, dedicamos a estudiar libros de Kabbalah. Dedicamos a estudiar la sabiduría oculta, pero llevamos una vida normal. ¿Y qué pasa? Que hay un balance entre lo que estudiamos espiritualmente y los libros y la sabiduría científica que estudiamos racional. Y eso nos lleva a no estar todo el tiempo arriba, sino también a bajar a la materia y a pensar como una persona coherente. Porque no se puede estar todo el tiempo en temas de cábala y mística y llamando espíritus y viendo visiones y vi los cielos abiertos y el ángel que bajó del cielo. Todo eso lleva a la locura espiritual. Lo que es más, el estudiante inexperto piensa que toda la visión que tenga o sueños y vi un espíritu, oiga, yo vi un espíritu, vi al ángel. No sabe que todo eso también son trampas espirituales. Sí, usted lo puede haber visto. Muy bien, pero es un tipo de visión de un nivel bajo, porque hay niveles y niveles de conceptos espirituales y también a uno le ponen trampas en el mundo espiritual. Y hay seres espirituales puestos ahí por Dios. Esto todo se explica en la Kabbalah. Lo hemos dado en los cursos de Kabbalah, las enseñanzas de Rabbi Yosef de Hikatilla, que para que no todo el mundo entre y que haya un merecimiento del que de verdad tenga que ascender, ascenderá en su mérito, le ponen trampas espirituales, visiones, se le aparecen seres y le dicen, soy fulano de tal. Y son otros espíritus que se hacen pasar. Y hay veces que sí, esas visiones están, hay muchas que son ciertas, pero están ahí y uno luego tiene que haber un aprendizaje de eso. Porque ¿de qué me sirve a mí que se me apareció un espíritu? Ah, sí, vi un espíritu. ¿Y ahora qué hago con eso? ¿En cómo me cambió para ser mejor persona, para ser más piadoso, para acercarme más a Dios, para tratar mejor al prójimo? ¿O me sirve nada más para alimentar el ego y decir, vi una visión y vi el espíritu? ¿Eso para qué me sirve a mí? Entonces, cuidado con ese tipo de visiones, porque si a usted no le sirve eso para nada, nada más para decir que tiene visiones, hay que tener mucho cuidado con quién esa visión, quién es y con quién se está haciendo pasar quizás ese espíritu, diciendo que es un ángel, diciendo que es el arcángel fulano de tal, y no sabe que son seres que engañan a las personas y que son trampas. Toda visión espiritual tiene que llevar a un crecimiento y una cercanía a la divinidad y tiene que demostrarse, no solamente intelectual.
ni qué bonito la visión que vi, el angelito que se me apareció en el sueño. Eso es de principiantes. El camino espiritual real es un camino de verdad, de la devoción, de entrega, del estudio llevado a la práctica. Tiene que haber una integración en la vida normal. La Kabbalah no es una cosa no, es la vida normal. Ah, ese tipo de cábala fantasiosa que todo el tiempo es gente que haciendo videos, invocando ángeles, vamos a invocar legiones. Eso es gente que hablan pamplinas. Todo eso son cuentos eso ya no va a la cábala real. La espiritualidad real no es así. Eso es gente que quiere atraer, no sé, público, lo que sea, no sé cómo llamar eso. Y no estoy diciendo que esas cosas no funcionen. Sí, funcionan, pero eso es más ocultismo. Eso es ocultismo, eso no es espiritualidad real. Todo místico real sabe que la espiritualidad real es la devoción a una divinidad, a un poder supremo. Lo llamamos en la Cábala el Ein Sof. Se le llama a Dios, el creador, pero ese es una devoción a ese poder supremo. Y es en esa devoción, a través del estudio de ejercicios espirituales, de una práctica de hábitos espirituales, donde la persona crece y se va desarrollando la conciencia y va integrando esa espiritualidad en la comunidad donde está, en la familia que tiene, en sus hijos, en el trabajo. No hay nada del otro mundo. Aquí en Israel hay un cabalista muy grande que murió hace algunos años, no hace mucho tiempo. Lo llamaban el Halván. ¿Qué es el Halván? El lechero, el hombre que repartía leche y era uno de los grandes cabalistas acá en Israel. Escribió libros, grandes libros de la Kabbalah. Y la gente lo veía por ahí, mira, el lechero. ¿Qué iban a imaginarse que ese hombre es cabalista? Un lechero, una gente que está vestida normal, simple. Y todo el mundo pensaba que era alguien normal, hasta que en el funeral empezaron a llegar los grandes cabalistas de Jerusalén y empezaron a llegar los grandes rabinos y la gente empezó a mirar y diciendo, pero ¿y esto qué es? ¿Y este hombre quién es? Y empezaron a llegar los grandes cabalistas de Israel y a darle honores a ese hombre, que descubrieron que el lechero, que seguro que iba mucha gente lo veía, así que traía la leche cada mañana, o que vendía leche, era uno de los grandes cabalistas ocultos de esta generación. Entonces, ¿qué quiero demostrar con esto? Que la Kabbalah es algo sencillo, es algo normal. Un hombre, un gran cabalista, un sabio, que ha escrito libros también de temas profundos, tenía un trabajo sencillo, bueno, repartiendo leche y tal, con su familia, con sus nietos. Entonces, la gente imagina que cábala es otra cosa y andar convocando ángeles y espíritus y que todo el mundo me vea como invoco y eso es estupidez, eso es ocultismo, eso es gente que quiere. Es que ni el maestro de verdad de ocultismo, los maestros de verdad, andan en ese tipo de cosas. Hoy todo es un show y un cuento. Y otra vez, no es que esas cosas no funcionen, sí funcionan, pero te estás atando a espíritu lo que estás haciendo. No te estás acercando a Dios, ni a la espiritualidad real, ni a la fuente de la conciencia, realmente la conciencia del Ensof. Entonces, en la Cábala hay ciertas cosas que sí tienen que ver con el tema de entender el mundo de los espíritus, el tema de los ángeles, pero esos temas se estudian con seriedad. Y no estamos todo el tiempo ahí con esos temas. Yo en este mismo canal he hablado mucho de esos temas, pero revise mis vídeos a ver cuándo fue la última vez que yo toqué esos temas, porque no todo el tiempo yo tengo que estar hablando lo mismo de ese tipo de cosas enferman, vuelven loco un poco a la persona también, porque entre más hablen de espíritus y de visiones y tal, más usted va a empezar a atraer esas entidades y puede atraer entidades buenas o entidades malas. Y si la persona no es una neshama refinada, un espíritu elevado, refinado, y lo que tiene es la vida llena de problemas y está metiéndose en ese tipo de meditaciones e invocaciones sin una guía, lo que se está llegando a su vida es más problemas todavía de los que ya tiene. Y empieza a ver visiones y empieza a ver cosas y dice que Dios me habló y Dios me llamó. Bueno, no sé, porque las cosas no están así, que Dios habla así, llama a todo el mundo y que bajó no sé qué arcángel. Todos son engaños y trampas espirituales. El verdadero crecimiento espiritual no está en eso. Por eso siempre en el judaísmo decimos que viene una gente haciendo milagros y nosotros no le hacemos caso. Sí, hace milagros, ok. ¿Y en qué me sirve eso si no me lleva a Dios, si no me lleva a la espiritualidad real?
Si lo que me quiere venir a convencer, 100.000 rabinos de toda la vida han hecho milagros. Entonces, ¿eso de qué? Ahí no está la espiritualidad real. La espiritualidad real debe ser la conexión realmente con el Ensof, con el Creador, con que uno se desarrolle como mejor ser humano, mejor padre, mejor hermano, que la espiritualidad tiene que ir con un equilibrio, que uno, no, que uno también tiene que estudiar otros libros, libros que lleven a la mente racional, científica, acompañado de prácticas espirituales, porque si no todo queda en el intelecto. Es más fácil, estaba el gran místico también, había un místico sufí, que Al-Ghazali se llamaba. Este hombre fue una de las grandes mentes de su época, un gran filósofo, se convirtió en un filósofo, experto en jurisprudencia. Maimónides y los grandes sabios judíos estudiaban sus enseñanzas. Pero Al-Ghazali entendió y dice, llegó un punto en su vida en que toda la acumulación de conocimientos decía, para mí llegó el punto de que era más fácil estudiar que practicar. Le costaba ir a hacer un rezo, le costaba hacer las cosas que tenía porque ella se creía a un nivel espiritual tan alto que no me hace falta. Ya más fácil es abrir un libro. Entonces eso, él lo llevó a una exploración honesta de su estado espiritual y comprendió que todo era como una fachada, ¿no? Y bueno, dejó toda su posición y al final fue en un peregrinaje espiritual que lo llevó a la verdadera práctica espiritual. Finalmente encontró un equilibrio. Entonces, se trata de eso, llevar un equilibrio. No queremos que nos pase como a Don Quijote, esto que yo llamo el síndrome de Don Quijote en la Kabbalah, ¿no? No queremos que se nos seque el cerebro, no queremos acabar en la locura, todo ese tipo de visiones y cosas. Y hay veces que ese tipo de cosas tienen que ir en un equilibrio y uno tiene que tener cuidado porque pueden venir, como digo, otras entidades espirituales. La mayoría de la gente, yo me he dado cuenta que está acercando a la Kabbalah, que vienen del mundo no judío, vienen con lleno de desequilibrios y de situaciones y de momento me cuentan que andan y que quieren esto, visiones y poder y manifestaciones y no sé qué. Todo eso lo lleva al desequilibrio. Y sí, puede ser que experimente visiones y vea cosas, pero esos son también, otra vez, muchas veces trampas espirituales que le ponen a uno en el camino espiritual. La espiritualidad real debe ser seria, debe haber un crecimiento, debe haber tranquilidad. Que la gente cuando ve a uno ni se imagine que estudia Kabbalah ni que estudia temas esotéricos. Siempre está callado, habla con medida, habla cuando tiene que hablar, pero no anda haciendo alardes ni diciendo que, porque enseguida la gente que está desesperada se le ve en la forma en que habla, los ojos un poco medio loco, acelerada la persona que habla así, como muy rápido. Esa persona está desequilibrada. Y muchas gentes, muchos cabalistas, mucha gente que han entrado a la cabalá, incluso rabinos y tal, han acabado locos. Sí, tienen mucho conocimiento, pero acaban locos. Los ves como salvajes, ¿sí? No los ves, no los aprecias una paz, una tranquilidad, un orden. Se obsesionan tanto que ya toman a la Kabbalah como una magia, como el ocultismo, y creen que todo es poder y invocaciones y cosas. Eso no es espiritualidad real. Vuelvo a decir, no es que los grandes cabalistas que estudiaron esos temas no conocieran esas cosas y que hay situaciones en que ese tipo de conocimiento puede ayudar a salvar vidas, ciertas cosas, pero no todo el mundo tiene en su alma camino de ese tipo de espiritualidades. No todo el mundo le corresponde ese camino, porque entras por ese camino que no te corresponde y vas a acabar loco, vuelvo a decir, como el síndrome de Don Quijote, así lo he llamado yo. Acabas con el cerebro seco y en vez de estar atrayendo cosas buenas, lo que estás llenando es tu vida de problemas y de gente que se le presentan todo el tiempo espíritus que ahora vienen a atormentar a la persona. ¿Por qué? Porque la persona tiene una lucha con el Yetzer Hara. Una gente que todavía está luchando con sus instintos, que tiene instintos ya sea de desequilibrios en su vida, desequilibrios no sé, sexuales o desequilibrios por la glotonería o del deseo de las cosas materiales o gente que todavía está, que no se ha refinado su alma, que no se ha refinado su espíritu, que tiene mucho que trabajar y anda haciendo ese tipo o entrando en temas que no corresponden o con mucha obsesión en el tema de la Kabbalah, acaban más desequilibrados que lo que estaban, porque otra vez entran a conocimientos que no les corresponden o que no es el tiempo todavía, pues quizás más adelante, con más estudio, con más equilibrio. Y uno mismo también tiene que vigilarse,
Siempre los sabios enseñan, uno tiene que vigilarse, chequearse uno mismo y decir, a ver, un momento, estoy dedicando demasiado tiempo a esto, déjame dedicar tiempo a irme a trabajar, porque no crea que porque voy a hacer la cabalá y decir 3 salmos me van a tocar la puerta y me van a poner el dinero en la puerta. No, no es que no funcione el salmo y no es que no funcione el consejo. Sí funciona, pero funciona acompañado con el trabajo. Que si antes iba mal en el negocio, ahora porque llevo una vida espiritual, con hábitos espirituales, con estudio, tranquilidad en mi familia, mucho mejor me va a ir en el trabajo, mucho mejor me va a ir en la familia, mucho mejor me va a ir con los hijos o con los amigos. Entonces todo es un equilibrio, un balance espiritual. La persona tiene que estar examinándose constantemente y tiene que saber poner pausa. Y que hay que entender que uno aprende de todo. No solo es porque está en un libro. Uno aprende constantemente de uno mismo, de la vida, de lo que pasó en el vecino, que salí y estoy observando en la calle. Y ahí también eso es un aprendizaje, porque otra vez estoy teniendo, es como un estudio de la existencia misma, que es la Kabbalah. Entonces, debemos llevar vidas equilibradas. No queremos que acabar como Don Quijote con el cerebro seco y mucho menos más perdidos que nunca. Y otra vez, como decía ahorita, la gente llega a la Kabbalah con el vaso lleno y en vez de vaciar para recibir, no. Empiezan a mezclar cosas y conceptos y a querer hacer y ya se creen más sabios que los mismos cabalistas, que los grandes místicos de toda la vida. Yo siempre lo digo, no me canso de repetirlo porque lo he aprendido así de mis maestros y lo he aprendido estudiando las biografías de los mismos místicos. Cuando uno lee las biografías de los místicos grandes de verdad, en todas las tradiciones, usted va a ver que ellos siempre le van a decir que cuando tenían cierta edad o en algún momento de su vida, ellos leyeron la biografía de X místico y el modelo de vida de ese otro místico del pasado lo llevó a él querer vivir de esa manera. Y así fue como alcanzó un grado espiritual. También tenían un mentor, un guía, otro místico experimentado de más edad, de más experiencia, más que conocimientos, es experiencia, que lo fue guiando, que le daban consejos espirituales, que le decía, haz esto, esto no, todavía te falta más, trabaja un poquito más en esto otro. Y con humildad iban estudiando, iban también en la práctica. Eso lo llamamos ejercicios espirituales, que son las partes del rezo, que son las partes de la meditación, ayunos, purificaciones, todas esas cosas son esenciales. Esa es la mística de verdad. Lo otro es teología y habladurías. El místico de verdad tiene que tener una integración de esto en su vida. Y aún así, la persona común ha de entender que no llegará a ese grado como los místicos reales, porque estamos también mucha gente trata de tomar ciertos conceptos y los aplica en su vida. Muy bien, excelente. Porque ser místico real al nivel de esos hombres que estamos hablando, la gente común no puede llegar ahí. No está para eso. Estos hombres son hombres que se apartaban del mundo y de todo. Ahora, tomamos lo que podamos, pero lo que no podemos ser es tener un ego grande y pensar de que esta gente son anticuadas, yo voy a hacer lo que quiera. No, no es así, hay que respetar, porque por alguna razón esos hombres, siguiendo el mismo modelo de místicos anteriores, pudieron llegar a ese nivel. Quiere decir que el camino que tomaron no fue equivocado. Y lo que está pasando también en esta generación, gente que se inicia nueva en las espiritualidades, específicamente en la Kabbalah, y se cree con más conocimiento que el mismo que escribió el libro o que el mismo místico que todo el mundo sabe que el nivel que tiene espiritual. Y ahí está el peligro, las trampas espirituales. Hemos de ser humildes, hemos de hacer lo que podamos, porque no todo el mundo llega a ese nivel. No todo el mundo está dispuesto a sacrificar todo para llegar a esos niveles espirituales. Yo mismo estoy en una lucha constante para cada día refinarme, pero me falta mucho por crecer todavía. Con humildad sé esas cosas. Entonces yo comprendo mis propios límites, pero aún así, si quiero seguir ese camino, hago todo lo que puedo. Ahora, pero ese es yo el que está hablando. No todo el mundo tiene el mismo camino. Cada persona tiene caminos diferentes. Entonces cada cual tiene que absorber lo que pueda y va aplicando esos conceptos y poquito a poquito va cambiando y cada vez se van integrando más, pero con un equilibrio. Entonces, con la humildad de saber y reconocer los propios límites que tenemos, de respetar
las espiritualidades y las energías de cada sistema espiritual que son diferentes y de respetar la espiritualidad de este sistema, que aquí no hay, aquí está todo inventado, aquí no hay nada nuevo que andar inventando. Aquí está todo delineado. Lo que podemos es extraer esas enseñanzas y ver cómo las aplicamos en nuestra propia vida, cómo las aplicamos en la época moderna, cómo las podemos combinar con los nuevos descubrimientos científicos y de esa manera estamos extrayendo la esencia. Y eso es para llevar, digamos, que un tipo de Kabbalah que sea por ese lado, ¿no? Un poco más, quizás como racional, científica, moderna, que está excelente. Y estamos otros que vamos más por el camino místico real, que es el camino de la práctica, el camino de los ejercicios espirituales, etcétera, que es un camino de integración, de rezos, de meditaciones diarios, no una vez al mes ni cuando me acordé. No, esto es un camino ya va que más va delineado para los que estamos más comprometidos. Pero vuelvo a decir, no todo el mundo es igual, cada cual hace lo que puede, cada cual recibe como puede y poquito a poquito. Y lo que no se comprenda hay que tener paciencia. Hay cosas que hay que dejarlas de momento y ir poquito a poquito con lo que uno pueda hasta que vaya progresando. Pero vuelvo a decir, mucho cuidado. No queremos que se nos seque el cerebro como Don Quijote, no queremos estar todo el tiempo en el tema de Kabbalah para acabar trastornado. Hay que ser humilde. La gente que todo el tiempo está luchando con el Yetzer Hará, con sus propios desequilibrios, con todos los apegos de espíritus y de arrastres de tradiciones que tienen y arrastres familiares y mil cosas. Todas esas cosas le provocan también muchas veces visiones y cosas y la gente se engaña pensando que ahora, ay, soy tan elevado, soy tan santo que veo a Dios. No, mucho cuidado. Son trampas espirituales que se nos ponen en el camino espiritual. Y todo eso trae mucho desequilibrio y todo ese tipo de cosas lo que trae es más apego de espíritus y cosas que no son buenos. Por eso siempre hace falta la guía de un maestro que tenga experiencia en ese camino. No todos los cabalistas tienen experiencia en diferentes sendas. Hay cabalistas que son como más teóricos, otros son más de meditación, otros son más de observancia, otros son expertos en Kabbalah Maasid. Hay diferentes, es como el doctor. Hay diferentes expertos en diferentes áreas. No todo el mundo sabe lo mismo. Entonces hay que, y más que nada no es saber, sino la experiencia, es lo importante. La práctica en uno mismo de esto que se estudia, hay que vivirlo para luego poder enseñar desde esa base. Entonces, bueno, esos son algunos consejos. El primero a recibir consejos soy yo, siempre con humildad, siempre tratando de crecer, pero que sepan que es una realidad del mundo espiritual, de las cuales he hablado en este vídeo. Besat Hashem, que cada cual pueda absorber la luz que pueda, ir integrando lo que pueda, con humildad, nunca comparándonos con el otro, sino de forma honesta, hacer un trabajo interior real de nuestra alma. Eso es lo más importante. Más allá de cualquier milagros y manifestaciones y tonterías, eso, lo más importante es desarrollar la de Bekut, la unión de verdad con Dios, con el Creador. Y eso viene del corazón. Eso viene de la pureza del corazón, de la pureza del alma, que se desarrolla con el amor, con el amor a la divinidad y el amor a todas las criaturas, a todas las criaturas. Pero primero tiene que haber un amor a la divinidad, al Creador. Tiene que haber ese amor y eso es lo que nos va a ir acercando cada día más a esa espiritualidad real, pura. Porque en el camino espiritual, como ya he explicado, también hay caminos que no son de luz. Hay caminos de oscuridad y puede ser muy terrible. Y en la Kabbalah, si no se anda con cuidado, puede la persona caer en el camino de la oscuridad, caminos muy peligrosos y confundir eso con Kabbalah. Eso es muy peligroso. Eso puede llevar a la perdición del alma y a muchos problemas todavía para esa persona, para su familia, por generaciones. Hay mucho acá que hablar. Son algunas sugerencias, algunos consejos que quería compartir con ustedes en el día de hoy. Que Akadosh Baruj Hu les bendiga a todos desde la Tierra Santa, enviándoles muchas bendiciones desde Jerusalén, Israel. Shalom y bendiciones.